Bueno, Silvina, se ha hecho una costumbre abrir los viernes la pastoril para distintas actividades que tienen que ver con el campo nacional y popular. Hola, ¿qué tal? Sí, por suerte se ha convertido en un hábito lindo, cultural, de promoción de derechos humanos, diverso. La verdad que se han venido realizando varias diferentes presentaciones de libros, charlas. La verdad que eso nos pone en un lugar, digamos, de una situación diferente a la realidad del Estado Nacional, ¿no? Que se hable políticas de derecho, de organizaciones políticas, diferentes formas, sus tiempos, y bueno, es como una luz, ¿no? En derechos humanos para estos tiempos tan difíciles que lo que está sucediendo acá en Moreno. Así que por suerte feliz, y bueno, hoy nuevamente nos volvemos a encontrar con una charla con diferentes representantes gremiales por los 56 años del Cordobazo. Bueno, justamente era el Mayo francés, la Primavera de Praga, digo, eran movimientos y momentos de la historia universal propicios para que los de abajo empiecen a tomar protagonismo. Sí, digo, por un lado, es claramente tuvo que ver con una insurrección, fue prácticamente una rebelión, pero no hay que dejar de marcar que fueron los movimientos sindicales y fundamentalmente dentro de lo que en ese entonces era la CGT, las dos CGT, ¿no? Plantean el paro, la huelga previo al 29 de mayo y en ese contexto mundial, donde había todo un movimiento revolucionario, había, me parece, digamos, una disputa clara de ideas entre capitalismo y anticapitalismo, digamos, y aquí teníamos una dictadura militar. Con lo cual, digamos, hay que contextualizar eso, un programa económico similar a lo que vivimos hoy, la negación de derechos conculcados, como bien decían en los comunicados, esto significa, digamos, de pérdida de puestos de trabajo, inflación acumulada que hacía perder los salarios de los trabajadores, y uno de los reclamos, si uno ve las bases del paro que después dio origen al cordobazo, como se conoce, tuvo que ver con eso. Primero, la persecución política e ideológica. Después, el tema de la pérdida salarial de los trabajadores asalariados. Y después se puede empezar a enumerar un sinfín de pérdida de derechos y también la proscripción del peronismo. Bueno, contextualizar esa etapa también nos hace venir a este momento de la historia donde hay una insurrección de la derecha, por decirlo así, hay una insurgencia de la derecha en la Argentina y en Latinoamérica y en el mundo que plantea esto, digamos, que echar por tierra todo una conquista de derechos que tiene que ver con los movimientos sociales, los movimientos populares, movimientos sindicales, que van dando origen a eso, a tener, digamos, después consagrado en legislación y también poder hacer valer esos derechos que tienen que ver con una vida digna, un trabajo digno y que obviamente hoy lo están negando permanentemente, como también niegan la memoria. Después, digamos, del Cordobazo y un montón de sucesos, llegamos al 76, ¿no? Hay compañeros que fueron origen del Cordobazo, que llegaron inclusive hasta el 76, bueno, uno de los emblemáticos, Tosco, muere en el 75, pero sin embargo, previo al 76, ya veníamos en un clima de época donde claramente había un ataque permanente a las distintas organizaciones y había una idea desde el poder dominante en ese entonces, que era, como digo, la dictadura de Onganía, de atacar los derechos consagrados de los trabajadores y también, obviamente, pauperizar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. Pablo Lacequeté fue protagonista, como bien decía Walter, y hubo figuras que, como bien mencionó, como Tosco, que fueron surgiendo desde la periferia del poder, digamos, que se manejaba todo en la capital federal, hacia, avanzando hacia ese poder. Digo, CGT, trabajadores, y después con Gabriel vamos a hablar también de los estudiantes. Sí, sin lugar a duda, un nivel de unidad gigantesco. Figuras como la de Toco, también como la de Tilio López, ¿no? Que tienen que ver con la conciencia que hay en el pueblo trabajador. En los momentos acuciantes de la patria se entiende la necesidad de la centralidad y la unidad para poder en ese momento atacar de frente a una dictadura que, igual que como estamos viendo hoy, estaban entregando el país, quitando los derechos, ¿no? En un momento, un mundo muy convulsionado, a las puertas del lanzamiento de las políticas neoliberales que hoy estamos padeciendo, en donde se dio justamente un proceso insurreccional, como es la historia de este pueblo, cuando tienen que enfrentar programas económicos de entrega y de pauperización del pueblo, así como había sido el 17 de octubre, como venían siendo los rosariazos, fue el cordobazo, y después eso devino en el alzamiento de una cantidad de luchas populares en todo el país, en todo el territorio nacional, acompañado de las luchas de liberación también en toda la región y América Latina,
contra ese imperialismo que venía arrasando, ¿no? Y frente a eso fue que la unidad del movimiento obrero, es decir, generó ese hecho en unidad también con los sectores populares, con los sectores estudiantiles, que fue un freno y fue también lo que catapultó la caída de Onganía, ¿no? A ver, estamos hablando que se iniciaba ya fuertemente como un catalizador el proceso de desindustrialización, ahí salió, de la República Argentina. Y también como consecuencia de eso, la dictadura militar claramente, cuando toma el poder, empieza a atacar a los delegados de fábrica. Digo, no es una casualidad que quieran cercenar la cabeza de eso que organizaban. No, sin lugar a dudas, a ver, 18 años de resistencia peronista, si algo habían logrado era que el dominio de eso que ya a nivel mundial estaba en auge, que era el capital financiero, domine la Argentina. La vieja discusión que hoy la tenemos todos los días sobre el problema del costo laboral y la productividad, es decir, era algo que los grandes grupos económicos tenían que garantizarse en esta patria. Y la única forma que la garantizaron fue justamente barriendo esas comisiones internas, barriendo esas organizaciones obreras que garantizaban justamente, eran una resistencia a los grados de avasallamiento y de explotación que los grupos económicos querían implementar acá. Tuvieron que hacerlo con la dictadura, tuvieron que hacerlo llevándose 30.000 compañeros. El 63% de los compañeros desaparecidos eran de tracción obrera y estaban vinculados absolutamente al movimiento obrero. Entonces estaba claro contra quién fue el golpe. Fue un golpe contra los trabajadores, que eran el motor de este país y ellos lo querían transformar en el brazo subordinado de la acumulación de riqueza de ellos, ¿no? Y para eso vino la dictadura. Gabriel, bueno, los docentes, los estudiantes principalmente, fueron protagonistas. Sí, pero hay que hacer una aclaración en esto. El estudiantado de Córdoba, previo al Cordobazo, es un estudiantado de extracción obrera, ¿sí? Muchos jóvenes, militantes sindicales, hijos de familias proletarias, de familias inmigrantes todavía, estamos hablando del fines de los 60, pero eran trabajadores fabriles, ¿sí? Producto de lo que se desarrolla en el complejo industrial de Córdoba, básicamente en torno a lo que es la industria metalúrgica y lo que es la industria metalmecánica. Pero también hay que tener en cuenta que el estudiantado cordobés es un estudiantado que tiene un gran dinamismo ya desde principios del siglo XX. Convengamos que la reforma universitaria, que si se quiere fue, me atrevo a decir, la anteúltima batalla de la independencia argentina, la última batalla de la liberación social, que todavía no lo hemos logrado, sí, la independencia económica también, pero fue sacar las manos de la Iglesia Católica de las universidades públicas argentinas, ¿sí? Y esa reforma universitaria implicó que la universidad se vuelva laica, autónoma y cogobernada. Faltaba una batallita más que fue durante el peronismo, que es cuando Perón desarancela las universidades. Entonces esa es la dinámica del estudiantado cordobés y es por eso que esta conjunción entre obreros y estudiantes no fue una conjunción artificial entre una élite de clase media, si se quiere, ilustrada, y el proletariado urbano, sino que era básicamente el proletariado urbano que tenía acceso a la universidad pública, si eso le imprime un dinamismo terrible al movimiento. Y aparte siendo la Universidad de Córdoba la primera en el país. Exactamente, fue creada antes que la Universidad de Buenos Aires. Antes que el virreinato. Sí, antes que el Colegio Real San Carlos, que es el primer nombre de la Universidad de Buenos Aires, pero la Universidad de Córdoba tiene una impronta, digamos, muy marcada en toda la historia argentina y tiene una impronta muy marcada en lo que fue el Cordobazo. Y no es casualidad que la dictadura haya sido tan cruel en Córdoba y que en Córdoba, lamentablemente, desde la vuelta a la democracia hasta ahora, hayamos tenido los gobiernos que tienen y que esa provincia se haya pintado de violeta, habiendo, tenido gobernadores con la vuelta a la democracia en el 73, como Obregón Cano y Atilio López como vicegobernador. Bueno, Mariana, un debate absolutamente necesario, estábamos hablando con los otros disertantes, con una actualidad sin discusiones. Con una actualidad sin discusiones, venía recién de La Plata, de una actividad, justamente un congreso de pensamiento nacional, y escuchaba respecto del conflicto en el Garrahan, declaraciones sobre las sanciones sobre los residentes, la posibilidad de que tengan dificultades, para recibirse, además de los descuentos y todas las presiones que se estuvieron planteando en un momento, en unos días, en los que se está multiplicando el conflicto social. Así que más que nunca la necesidad de encontrarnos, de debatir, de resignificar el cordobazo, todas las puebladas que se dieron a lo largo de la historia argentina, en un momento en que tenemos que discutir un proyecto nacional y terminar con este proyecto de convertirnos en un enclave colonial y avanzar en la disolución de nuestra patria. Nosotros venimos de la Universidad Nacional de Moreno, donde se está
haciendo una charla sobre Oyster Digo, una multinacional, una plataforma como Netflix pone sobre el tapete una cuestión que no sé si es un tiro por la culata, no sé, pero que nadie se salva solo. Digo, empezó a surgir esto. Y es lo que ocurre en este tipo de espacios. Sí, es así. El nadie se salva solo se resignificó. Corremos a Netflix en este momento, pensamos en el Inca, pensamos en nuestros actores, pensamos en el ataque a la cultura y en función de eso, bueno, si de esta manera se resignifica el héroe colectivo, bienvenido sea, tenemos que tomarlo y tenemos que convertirlo en una realidad. Para eso sirven estos espacios. Para eso sirven estos espacios, por supuesto.